Era el 14 de noviembre de 1976 y el Las Vegas Hilton resplandecía como una joya en medio del desierto de Nevada. 20,000 almas habían pagado fortunas para estar ahí esa noche, apretadas entre terciopelo rojo y cristales de baccarat, respirando una mezcla embriagante de humo de Lucky Strike y perfume Chanel No. 5. Frank Sinatra, con sus 61 años llevados como solo él sabía hacerlo, estaba en la cima de su gloria renovada. La voz, All Blue Eyes, el Chairman of the Board. Los títulos no alcanzaban para describir lo que Sinatra significaba para esa generación, que había bailado con sus canciones en los 40, llorado con ellas en los 50, y ahora, en los 70, las usaba como banda sonora de una nostalgia dorada que olía a whisky añejo y promesas cumplidas. Acababa de terminar My Kind of Town, con esa cadencia perfecta que hacía parecer que cada palabra había sido escrita específicamente para cada persona en ese salón. Nelson Riddle, su director de orquesta desde tiempos inmemoriales, todavía tenía la batuta en alto, dejando que los últimos acordes murieran lentamente como el sol del desierto. El público vibraba en ese estado de éxtasis colectivo que solo los verdaderos artistas pueden invocar. Y entonces, como un vidrio rompiéndose en una catedral, llegó el grito. «Eres solo una cara bonita, Sinatra, un fraude con esmoquín». La voz venía de la sección central, donde los boletos costaban lo que un obrero ganaba en un mes. Todos los cuellos giraron como girasoles siguiendo un sol oscuro. Ahí, tambaleándose entre las mesas, estaba un hombre que claramente no pertenecía a ese mundo de glamour y champán. Robert Mike Morales medía 6 pies 2 pulgadas. Pesaba 220 libras de músculo endurecido por años de construcción bajo el sol de Arizona. Su camisa de franela a cuadros estaba empapada en sudor y tequila barato. Sus jeans manchados con pintura seca y tierra del desierto. Tenía 35 años y parecía de 50, con esa vejez prematura que el trabajo duro y la desilusión tallan en los rostros de los hombres buenos que han tenido mala suerte. Había manejado 6 horas de Phoenix en una pickup Ford del 68 que tosía humo negro y amenazaba con morir en cada semáforo. No había venido por la música. Había venido, según les había dicho a los pocos que lo escucharon en el bar antes del show, a demostrar que Sinatra no es ningún hombre de verdad. Solo otro niño bonito de Hollywood que nunca ha trabajado un día honesto en su vida. Los guardias de seguridad del Hilton, 6 exmilitares entrenados para lidiar con los borrachos más peligrosos de Vegas, comenzaron a converger hacia Big Mike como lobos rodeando a una presa. Tommy Martínez, el jefe de seguridad, un ex-marine con cicatrices de Vietnam, ya tenía la mano en su radio, listo para pedir refuerzos. En cualquier otro show, con cualquier otro artista, Big Mike habría estado en el pavimento del estacionamiento en 30 segundos, escupiendo dientes y sangre. Pero Frank Sinatra no era cualquier artista. «Esperen», dijo Sinatra al micrófono, su voz cortando el aire como seda sobre acero. Los guardias se congelaron a medio camino, mirándose entre ellos con confusión. Nadie contradecía a Sinatra en su propio show, pero tampoco nadie dejaba que un borracho lo insultara sin consecuencias. Frank se aflojó el moño de su smoking de Armani, ese gesto casual que había hecho 1000 veces pero que ahora parecía cargado de significado. Caminó hacia el borde del escenario con esa gracia felina que no había perdido con los años. Sus ojos azules, esos famosos ojos que habían visto presidentes y prostitutas, guerras y bodas, éxito y fracaso, estaban fijos en Big Mike con una intensidad que hizo que varios en la primera fila se echaran hacia atrás instintivamente.
¿Cómo te llamas, campeón?, preguntó Sinatra con voz curiosamente gentil. Robert Morales, respondió Big Mike, tratando de mantener su bravuconería, pero claramente afectado por tener la atención de 20,000 pares de ojos. Dean Martin, sentado en la primera fila con su inevitable vaso de whisky o agua con hielo que parecía whisky, como solo su círculo íntimo sabía, se tensó visiblemente. Sammy Davis Jr., a su lado, ya estaba calculando la distancia al escenario por si necesitaba intervenir. La tensión en el salón era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Pero Sinatra sonrió, no una sonrisa sarcástica o condescendiente, sino esa sonrisa torcida y genuina que había conquistado a millones. Robert Morales, repitió, saboreando el nombre. Un nombre de trabajador, un nombre honesto. Dime, Robert, ¿qué te trae a mi show si piensas que solo soy una cara bonita? Vine a demostrarlo, escupió Mike, con coraje alimentado por el tequila y algo más profundo, más oscuro. Tipos como tú, con sus trajes caros y sus canciones bonitas, no saben nada de la vida real, del sudor real, del dolor real. Sinatra asintió lentamente, como si estuviera considerando seriamente las palabras del borracho. El público contenía la respiración colectivamente. Algunos ya estaban calculando cuánto podrían vender la historia a los tabloides. Una mujer de sociedad, esposa de un magnate de casinos, se aferraba a su collar de perlas de Tiffany como si fuera un rosario. ¿Sabes qué, Robert?, dijo Sinatra finalmente. Tienes razón, parcialmente. No he trabajado construcción. No he sudado bajo el sol del desierto construyendo los edificios donde otros hacen fortuna. Pero déjame proponerte algo. Se dio vuelta hacia la orquesta donde Nelson Riddle lo miraba con una mezcla de preocupación y fascinación. Sube aquí, continuó Sinatra extendiendo la mano hacia Big Mike. Sube aquí ahora mismo. ¿Para qué? ¿Para que tus matones me golpeen?, respondió Mike. Pero ya había duda en su voz. No, Sinatra meneó la cabeza riendo suavemente. Para algo mucho más terrorífico. Quiero que cantes. El silencio que siguió fue tan profundo que podías escuchar el zumbido del sistema de aire acondicionado. Big Mike parpadeó, su cerebro empapado en tequila tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Cantar, Robert. Aquí está mi propuesta. ¿Tú dices que soy solo una cara bonita sin agallas reales? Bien, demuéstralo. Sube aquí y canta frente a estas 20,000 personas. Si puedes hacer lo que yo hago, aunque sea por una canción, me retiro esta noche, aquí mismo. Pero si no puedes, pausó dramáticamente, te sientas conmigo después del show y me cuentas qué es lo que realmente te está comiendo por dentro. Big Mike miró alrededor del salón. 20,000 rostros lo observaban, esperando. Podía retroceder ahora, murmurar una disculpa, escabullirse hacia la salida. Nadie lo culparía. Bueno, todos lo culparían. Pero al menos no tendría que subir a ese escenario. Pero el orgullo, ese demonio hermoso y terrible que vive en el corazón de todo hombre, no lo dejó retroceder. Con piernas que parecían de gelatina, Big Mike comenzó a caminar hacia el escenario. La multitud se abrió como el mar rojo. Cada paso que daba resonaba en el silencio. Cuando llegó a las escaleras laterales del escenario, casi se tropieza, pero se agarró del barandal y siguió subiendo. Cuando finalmente estuvo en el escenario, bajo las luces cegadoras, la diferencia entre los dos hombres era casi cómica. Sinatra, impecable, elegante, cada cabello en su lugar, emanando esa confianza que solo viene de décadas de ser adorado. Big Mike, sudoroso, desaliñado, oliendo a tequila y desesperación, con los ojos de un animal acorralado. Un técnico corrió con un micrófono. Big Mike lo tomó como si fuera una granada sin seguro. ¿Qué canción conoces?, preguntó Sinatra, suavemente, casi paternalmente. Big Mike tragó saliva. Su nuez de Adán subió y bajó como un elevador descompuesto. My Way, murmuró finalmente. Por supuesto, la canción himne de todo hombre que quiere creer que sus decisiones, buenas o malas,
fueron suyas. La canción que los borrachos cantan en los bares cuando quieren justificar sus fracasos. La ironía era tan espesa que casi podías masticarla. Nelson Riddle levantó su batuta con la solemnidad de un sacerdote preparándose para una misa. La orquesta, esos músicos veteranos que habían visto todo en Vegas, comenzaron a tocar con la misma profesionalidad que si Sinatra mismo fuera a cantar. Big Mike abrió la boca. Lo que salió fue terrible. Gloriosamente, magníficamente, inolvidablemente terrible. And now, the end is... ¿Cómo era? Sí, is near. Su voz sonaba como si alguien estuviera arrastrando vidrio roto sobre una pizarra. Olvidó la mitad de las letras, inventó palabras que no existían en ningún idioma conocido y su timing estaba tan fuera de ritmo que parecía que estaba cantando una canción completamente diferente. Pero siguió. Con cada fibra de su alcoholizado y furioso, Big Mike siguió cantando. Sus ojos cerrados fuertemente, su cara roja como un tomate maduro, las venas de su cuello sobresaliendo como cables de acero. Estaba dando todo lo que tenía, que no era mucho, pero era todo. Y entonces Frank Sinatra hizo algo que quedaría grabado en la memoria de cada persona presente hasta el día de su muerte. Comenzó a aplaudir. Lentamente, rítmicamente, como marcando el beat para ayudar a Big Mike a encontrar el ritmo. «Eso es», gritó Sinatra. «Dale, Robert. Cántala como la sientes, no como crees que debe sonar». Dean Martin se levantó de su asiento y comenzó a aplaudir también. Luego Sammy Davis Jr., luego toda la primera fila. Como una ola en un estadio, el aplauso se extendió hacia atrás, fila por fila, hasta que 20,000 personas estaban aplaudiendo a un obrero borracho de Phoenix que estaba destrozando una de las canciones más icónicas del siglo XX. Cuando Big Mike llegó a la línea «I did it my way», su voz se quebró, no por el alcohol ni por el esfuerzo, sino por la emoción, porque de repente entendió lo absurdo y bello de la situación. Él, Robert Morales, un don nadie de Phoenix, estaba cantando en el escenario de Las Vegas Hilton mientras Frank Sinatra lo animaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas por el sol. No intentó ocultarlas. Bajo esas luces implacables, con 20,000 extraños mirándolo, Big Mike lloró mientras cantaba y siguió cantando mientras lloraba. Cuando la orquesta tocó las últimas notas, cuando la canción misericordiosamente llegó a su fin, el lugar explotó. No en risas o burlas, sino en un aplauso genuino, atronador. El tipo de aplauso que normalmente se reserva para los momentos que cambian vidas. Big Mike estaba parado ahí, el micrófono colgando de su mano, mirando a la multitud con absoluto asombro. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Había venido a humillar a Sinatra y de alguna manera había terminado siendo celebrado. Sinatra se acercó y puso su mano en el hombro del hombre más grande. Tuvo que estirarse un poco para hacerlo, pero el gesto no perdió nada de su poder por eso. «Robert», dijo al micrófono, su voz cortando a través del aplauso. «Eso tomó más pelones que cualquier pelea. Cualquier idiota puede lanzar un puñetazo, pero pararte aquí, vulnerable, imperfecto, humano, eso es verdadera valentía». El aplauso se calmó hasta convertirse en un murmullo expectante. Todos querían saber qué pasaría ahora. ¿Se iría Big Mike? ¿Continuaría el show? ¿Había algún truco publicitario detrás de todo esto? Ahora, continuó Sinatra, cumple tu parte del trato. Cuéntanos a todos qué es lo que realmente te trajo aquí esta noche, porque no fue solo para insultar a un viejo cantante italiano. Hay algo más, ¿verdad, Robert? Big Mike miró el piso del escenario. Sus hombros, esos hombros anchos que habían cargado vigas de acero y bloques de concreto, se hundieron como si de repente soportaran el peso del mundo. «Perdí mi trabajo hace 3 meses», dijo finalmente, su voz apenas un susurro que el micrófono apenas captó. «La construcción está lenta en Phoenix. Mi esposa, mi María». Su voz se quebró. Se llevó a los niños. Dijo que ya no podía estar con un perdedor, que merecía algo mejor que un borracho sin trabajo. Respiró profundamente, como un hombre preparándose para saltar de un acantilado. «Llevo 2 semanas durmiendo en mi camioneta. Vine aquí con los últimos $200 que tenía porque
Necesitaba sentir que todavía era alguien, que todavía importaba. Pensé que si podía enfrentar a Frank Sinatra, al gran Frank Sinatra, tal vez no era el perdedor que todos dicen que soy. El silencio que siguió fue sagrado. Era el tipo de silencio que ocurre en las iglesias cuando alguien confiesa sus pecados más profundos o en los hospitales cuando alguien dice sus últimas palabras. Era el silencio de 20,000 personas sosteniendo colectivamente la respiración. Sinatra soltó el micrófono. Con movimientos deliberados, se quitó el saco de su smoking, ese saco que probablemente costaba más de lo que Big Mike ganaba en un mes en sus mejores tiempos, y lo puso sobre los hombros del hombre más grande. Y entonces, frente a Dios y a Las Vegas entera, Frank Sinatra abrazó a Robert Morales. No fue un abrazo de publicidad, de esos rápidos y sin contacto real que las celebridades dan a los fans. Fue un abrazo real, profundo, el tipo de abrazo que un padre le da a un hijo perdido, el tipo de abrazo que dice, te veo, te escucho, vales algo. Big Mike se derrumbó en ese abrazo. Sus sollozos, amplificados accidentalmente por el micrófono que todavía sostenía, resonaron por todo el salón. Hombres que no habían llorado desde la guerra se encontraron limpiándose los ojos. Mujeres que habían construido murallas alrededor de sus corazones sintieron esas murallas agrietarse. «Escúchame bien, Robert», dijo Sinatra, cuando finalmente se separaron, retomando su micrófono. «Tu vida tiene valor. No por el trabajo que tienes o no tienes, no por si tu esposa está contigo o no. Tiene valor porque eres un ser humano con el coraje de pararte aquí y mostrar tu dolor al mundo. Eso, amigo mío, eso es ser un hombre de verdad». Sinatra se giró hacia la audiencia, específicamente a la sección VIP donde sabía que estaban sentados los pesos pesados de Las Vegas. Steve Wynn, Kirk Kerkorian, los hermanos Binion, todos los que movían los hilos en la ciudad del pecado. «Tengo muchos amigos en esta ciudad», dijo, su voz tomando ese tono de autoridad que había usado para negociar con la mafia y con presidentes por igual. «Robert aquí es un trabajador de construcción con experiencia que necesita una oportunidad. La pregunta es, ¿quién de ustedes tiene los cojones para dársela?» Steve Wynn fue el primero en levantarse. El hombre que estaba construyendo lo que sería el Mirage, que revolucionaría Las Vegas, se puso de pie en su palco privado. «Yo lo contrato», gritó. «Necesitamos buenos hombres para el proyecto más ambicioso que esta ciudad ha visto. Si Wynn no te paga lo que vales, ven conmigo», gritó Kirk Kerkorian desde otro palco. «Estamos renovando el MGM. Necesitamos capataces con experiencia». Pero fue el tercero en hablar quien selló el destino de Big Mike. Tom Morrison, un contratista de tamaño mediano que había construido su negocio desde cero, se levantó desde las filas de en medio. No era lo suficientemente rico para un palco VIP. «No puedo competir con los salarios de estos gigantes», dijo Morrison, su voz clara y honesta. «Pero puedo ofrecerte algo que ellos no pueden. Ser el capataz principal de mi empresa y, más importante, una casa rodante en el sitio de construcción para que tengas dónde vivir mientras te recuperas. Y si tu familia vuelve, los ayudaremos a establecerse». Big Mike miraba a estos titanes de Las Vegas pelear por darle trabajo y algo se rompió dentro de él. Pero esta vez no fue algo malo rompiéndose. Era la cáscara de amargura y desesperación que había construido alrededor de su corazón. Comenzó a reír, no una risa amarga o sarcástica, sino una risa de pura, incrédula alegría. Sinatra tomó el micrófono una vez más. «¿Ven esto?», dijo al público. «Esto es América en su mejor momento. Esto es Las Vegas en su mejor momento. Una ciudad construida por segundas oportunidades,
por gente que vino aquí con nada más que esperanza y agallas. Se giró hacia Big Mike. Robert, mi amigo, acabas de conseguir más que un trabajo. Acabas de conseguir una familia, porque así es como funcionamos aquí. Nos cuidamos unos a otros. La orquesta, siguiendo alguna señal invisible de Sinatra, comenzó a tocar la canción That's Life. Esa canción sobre caer y levantarse, sobre que la rueda de la fortuna siempre gira, sobre nunca rendirse sin importar qué tan bajo caigas. Sinatra comenzó a cantar, pero esta vez mantuvo su brazo alrededor de Big Mike, compartiendo el escenario con él, compartiendo el momento. Y en un gesto que nadie que estuvo ahí olvidaría, le pasó el micrófono a Big Mike para que cantara el coro con él. That's life. That's what all the people say. Riding high in April, shut down in May. Big Mike cantó, todavía terriblemente, pero ahora no importaba. 20,000 personas cantaron con él. En Las Vegas, Hilton se convirtió en el coro más grande y más improbable del mundo, unidos en ese momento por la simple verdad de que todos, absolutamente todos, habían estado abajo alguna vez, y todos necesitaban creer que podían levantarse de nuevo. Sinatra apareció alrededor de las 2 a.m., después de la cena obligatoria con los VIP. Se había cambiado a ropa más casual, aunque para Sinatra, casual todavía significaba pantalones de vestir y una camisa de seda que costaba más que la mayoría de los cheques de pago. Se sentó junto a Big Mike sin ceremonia, pidió 2 cafés negros y habló con él hasta el amanecer. No como Frank Sinatra, la leyenda, hablando con un don nadie, sino como 2 hombres que habían visto lo suficiente de la vida para saber que la fama y la fortuna eran solo disfraces que usamos sobre nuestra humanidad compartida. ¿Sabes qué me salvó cuando estaba abajo?, le contó Sinatra a Big Mike esa noche. No fue el talento, no fue la suerte, fue alguien creyendo en mí cuando yo no creía en mí mismo. Esta noche, Robert, solo estoy pasando el favor adelante. La historia de esa noche corrió por Las Vegas como fuego en agosto, pero de alguna manera, por algún acuerdo tácito, nunca llegó a la prensa nacional. Era como si Vegas quisiera guardar este milagro para sí misma, un secreto precioso que solo los que estuvieron ahí podían realmente entender. Big Mike trabajó para Tom Morrison durante los siguientes 15 años. Se convirtió en uno de los capataces más respetados de Nevada, conocido no solo por su habilidad técnica, sino por su manera de tratar a los trabajadores nuevos, especialmente aquellos que llegaban con sus propios demonios y botellas. Su esposa María volvió 3 meses después, no porque él tuviera trabajo de nuevo, sino porque escuchó la historia de esa noche. «Si Frank Sinatra vio algo en ti que valía la pena salvar», le dijo con lágrimas en los ojos, «entonces fui una tonta por no verlo también». Tuvieron 2 hijos más. El menor lo llamaron Francis. Sinatra y Big Mike mantuvieron una amistad improbable, pero genuina. Cada vez que Frank actuaba en Vegas, había un asiento reservado en primera fila para Robert. Y cada vez, sin falta, Sinatra contaba la historia de la noche que un borracho me enseñó qué significa realmente ser un hombre. Cuando Sinatra murió en 1998, Big Mike fue uno de los que cargaron el ataúd. En el funeral, le dijo a la viuda de Sinatra, «Bárbara, Frank no me salvó la vida esa noche. Me la devolvió». Big Mike murió en 2018, a los 77 años, rodeado de hijos, nietos y los cientos de trabajadores a los que había dado segundas oportunidades a lo largo de los años. En su funeral, su hijo mayor leyó una carta que Big Mike había escrito para ser leída después de su muerte. Si estás escuchando esto, es porque ya me fui a cantarle desafinado a San Perro. Pero antes de irme, quiero que sepan algo.
Todos tenemos una noche del 14 de noviembre esperándonos. Un momento donde podemos elegir destruir o construir, humillar o elevar, responder con odio o con amor. Frank Sinatra me enseñó que la verdadera fuerza no está en nunca caer, está en ayudar a otros a levantarse. Así que la próxima vez que vean a alguien en su peor momento, recuerden, ustedes podrían ser su Frank Sinatra. Y créanme, no hay mejor sensación en el mundo que ser el milagro de alguien más. La historia de esa noche se convirtió en leyenda en Las Vegas. Los bartenders se la cuentan a los clientes solitarios. Los trabajadores de construcción se la pasan como un talismán de esperanza. Los artistas la recuerdan cuando alguien del público los molesta. Porque al final, esa noche en el Las Vegas Hilton no fue solo sobre Frank Sinatra y Big Mike. Fue sobre todos nosotros. Fue un recordatorio de que detrás de cada persona difícil hay una historia de dolor. Que la compasión puede desarmar hasta la agresión más virulenta. Que a veces, solo a veces, el mundo se detiene lo suficiente para que la gracia entre. Han pasado décadas desde esa noche mágica. El Las Vegas Hilton ahora tiene otro nombre. Los casinos que Steve Wynn y Kirk Kerkorian construyeron han sido vendidos y revendidos. Las Vegas misma ha cambiado, volviéndose más corporativa, más pulida, tal vez perdiendo algo de esa magia cruda que la hacía única. Pero en algún lugar, en este momento, alguien está eligiendo compasión sobre conflicto. Alguien con poder está usando ese poder para levantar en lugar de aplastar. Alguien está viendo al dolor detrás de la máscara de ancla de otro ser humano. Y cada vez que eso sucede, el espíritu de esa noche vive de nuevo. Porque eso fue lo que realmente demostró Frank Sinatra el 14 de noviembre de 1976. Que todos somos capaces de transformar el veneno en medicina, el conflicto en conexión, el odio en amor. No necesitamos ser una celebridad. No necesitamos un escenario o 20,000 testigos. Solo necesitamos el coraje de ver la humanidad en otros, especialmente en aquellos que parecen menos merecedores de compasión. La pregunta no es si tendremos nuestro momento del 14 de noviembre. La pregunta es, cuando llegue, ¿seremos Frank Sinatra o seremos solo otro rostro en la multitud? ¿Elegiremos el camino fácil de la indiferencia o el camino difícil de la compasión? Porque al final, como Sinatra cantó esa noche con su brazo alrededor de un obrero borracho de Phoenix, esa es la vida. Caemos, nos levantamos y si tenemos suerte, ayudamos a alguien más a hacer lo mismo. Y en esos momentos de gracia compartida, tocamos algo eterno, algo que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Esa noche, 20,000 personas aprendieron que el verdadero poder no está en ser intocable, está en dejarse tocar. Y en tocar a otros con la única fuerza que realmente importa, el amor incondicional por la humanidad rota y bella que todos compartimos. En algún lugar, ahora mismo, alguien está gritando su dolor de una manera que lo hace parecer el enemigo. En algún lugar, alguien con poder está decidiendo si responder con fuerza o con gracia. En algún lugar, una vida está esperando ser transformada por un simple acto de compasión inesperada. La historia de Frank y Big Mike nos recuerda que todos tenemos ese poder. Cada día, en 1000 pequeñas formas, elegimos si ser el milagro de alguien más o solo otro testigo de su caída. ¿Qué elegirás tú cuando llegue tu momento?